Buenos días, profesora y compañeros. Mi equipo es el equipo número 5. Nos llamamos equipo Alfa. Está integrado por Escamilla Romero Silvia, Natalia Contreras, Rogelio e Ingrid y su servidora Viridiana Granados Montoya. Vamos a presentar el tema de las inconsistencias penales en el marco jurídico. A continuación, mi compañera Jennifer va a dar una pequeña introducción acerca del tema que elegimos, así como algunas otras cosas. Después, mi compañera Ingrid y así sucesivamente. Introducción. El 94.8% de los casos denunciados en México quedan impunes como resultado de un alto grado de corrupción, volviéndose uno de los principales problemas políticos en las diferentes áreas del derecho. Una de las grandes causas se debe a las fallas que existen en el sistema o el alto grado de corrupción que dan los servidores públicos interviniendo en la impartición de justicia, ya sea en las investigaciones, procedimientos, malas prácticas, etcétera, la cual provoca un alto grado de violación a las garantías individuales de las víctimas. La intención de este trabajo es investigar las diferentes inconsistencias que existen en los procedimientos en materia familiar, penal, civil, mercantil y laboral, realizando encuestas o investigaciones que aporten datos para poder brindar una posible solución a esta situación que vivimos día con día en nuestro país. Voy a hablar sobre el planteamiento del problema. Analizaremos las inconsistencias legales que se presentan en los procesos penales, civiles, administrativos y familiares y laborales que se han detectado para una práctica recurrente por algunos abogados litigantes en prejuicio de sus clientes aquí en la Ciudad de México. Compañeros, profesora, buen día. En esta ocasión les voy a presentar dentro del presente trabajo la realización de encuestas a un grupo de 70 personas en el que buscamos percibir o denotar la percepción que tiene la población acerca de los temas del presente trabajo. Como parte de estas encuestas, una de las preguntas en específico y que más le llamaba la atención a los encuestados fue si había presentado algún caso de corrupción cercano en su círculo, por lo que se obtuvo que el 45% de esa población registró haber presentado algún acto de corrupción directamente hacia su persona. Por otra parte, cayendo en la pandemia que actualmente vivimos, una de las preguntas específicas fue, pensando en la pandemia de COVID-19, ¿dirías que aumentó la corrupción? En respuesta a esta pregunta, el 80% de nuestros encuestados, el 80%, determinó fehacientemente que sí había aumentado la percepción de corrupción durante la pandemia de COVID-19. Otra de las preguntas claves que nos va a orillar al punto central de este presente trabajo fue, ¿cree que en México se respeten las leyes? Por lo que las respuestas no nos impactan, ya que el 52% de esta población a la que entrevistamos opina que las leyes en México no se respetan,
lo que nos va a orillar a caer en el punto central de este trabajo. Una de las preguntas que le planteamos a nuestra población fue la siguiente. ¿Usted está de acuerdo que la corrupción e impunidad sea considerado un delito tan grave como el narcotráfico? Por lo que aquí nos impactamos al obtener los resultados, ya que del 100% de esta población, el 92% está de acuerdo en que la corrupción sea considerado como un delito grave. ¿Y por qué decimos esto? Porque si nos damos cuenta, la corrupción está presente en muchos de los aspectos de nuestra vida cotidiana. Y de esto la población mexicana ya se ha percatado, por lo que la respuesta fue un contundente sí. Ahora, enfocándonos en el presente trabajo de investigación, una de las preguntas que realizamos fue, ¿en qué materia cree que exista mayor índice de corrupción? Por lo que las posibles respuestas fueron en el área familiar, laboral, civil, mercantil o penal. Por lo que el 85% de nuestros encuestados afirmaron que la percepción que tienen de corrupción existe en mayor medida en el área penal. Esto porque tenemos en conocimiento que es un área la cual se presta para cometer diversos actos irregulares en pro de la corrupción. Por lo que, derivado de la presente encuesta, pudimos determinar que existen problemas graves respecto a la corrupción en nuestro país. Y esto lo percibe la población principalmente por la desconfianza en el sistema de justicia, porque se han presentado que hay casos de personas sentenciadas injustamente. Obviamente se vulneran derechos fundamentales de las personas imputadas en algún proceso. Por consecuencia, aumentan los índices de impunidad, lo que va a desencadenar en un estigma de corrupción en el área jurídica. Por otra parte, también detectamos que la corrupción es un acto que puede llegar a verse normalizado entre la población y en alguna medida hasta aceptado. ¿Es cuánto? Permítanme. Compañeros, bien, pues yo voy a hacer una intervención en lo que son las situaciones de corrupción más recurrentes y nos vamos a enfocar en el derecho penal. Anteriormente, como hemos ya cursado anteriores, perdón, sí me ven. Como hemos cursado ya anteriores semestres, llevamos una materia que se llama deontología jurídica, y esa es la ética del abogado. Esta reflexión, es basada en lo que nos dice que es que quien contrata los servicios de un abogado necesita sentir que éste será fiel desde el principio, que no lo va a abandonar o traicionar, y que siempre utilizará toda su imaginación en restar los argumentos del litigante opositor. En todo caso, no deja de ser frecuente
aquella incisiva frase acerca de mi abogado se vendió o me abandonó. Y en el caso porque ya no pude pagarle. También es bien sabido que no existe un tabulador del cual cuánto se debe de cobrar como honorarios en un caso de materia civil, penal o mercantil. Desafortunadamente, pues los abogados cobran según su mismo y propio concepto y evalúan el trabajo de manera individual. El Código Civil hace referencia a las obligaciones de los profesionales, cuestión que muchos ignoramos. Desafortunadamente, cuando un abogado nos abandona el caso o simplemente desaparece, pues no sabemos, ignoramos que hay un código en el cual existen sanciones para estos litigantes que recurrentemente pues caen en esas acciones de abandonar al cliente y olvidar pues el código de ética que cada abogado debemos de tener bien presente. Las obligaciones de los profesionales deben de estar sujetas a un contrato de prestación de servicios profesionales. Y este contrato estipula que estos no deben de abandonar al cliente. En el artículo 2614, siempre que un profesional no pueda continuar prestando sus servicios, deberá avisar oportunamente a la persona que lo está ocupando, quedando obligado a satisfacer los daños y perjuicios que causen y avisar con oportunidad, o sea, avisar con antelación, ¿no? Y estos puntos creo que, bueno, muchas veces los ignoramos y es importante, ¿no? Que nosotros como futuros litigantes sepamos que tenemos obligaciones éticas y que si caemos en esa desobligación o desentendimiento por el cliente, pues esto nos puede traer ciertas consecuencias. Por parte del Código Penal de Sanciones, proceder de la siguiente manera. En el artículo 232, se impondrá de 3 meses a 3 años de prisión por abandonar a la defensa de un cliente o negocio sin motivo justificado y causando daño, y al defensor o de un reo, sea particular o oficial, que solo se concrete en aceptar el cargo y a solicitar la libertad caucional que menciona la fracción del artículo 20 de la Constitución, sin promover más pruebas ni dirigirlo en su defensa. Desafortunadamente, bueno, eso es lo que muchos abogados hacen. La lealtad hacia el cliente también implica la sinceridad. El abogado debe de buscar el beneficio de su cliente y así no el propio. Esa actitud es de lealtad. Para llevarla a cabo, no debe de entusiasmar o asustar a su cliente, sino explicar en una forma veraz y entendible cuál es la situación y la posibilidad de éxito. Una de las expresiones denigrantes de las que llegamos a clasificar a un abogado es de picapleitos, que realmente inicia un caso, pero nunca lo concluye. Pues en ocasiones estos profesionales, al contrario de buscar la concordia o el entendimiento, mantienen siempre la agresión y la discordia. Con estos procedimientos provocan que los asuntos se alarguen y así cobrar más honorarios. En el libro de deontología jurídica podemos encontrar postulados básicos del abogado, que estos son la lealtad, la vocación al servicio, probidad, honradez, responsabilidad, competencia, efectividad y eficiencia, valor civil y transparencia. Los valores que siempre debe de perseguir el abogado a ejercer la ciencia del derecho como justicia, la seguridad jurídica y el bien común, la verdad en algunos casos y la imparcialidad. Hay unas preguntas que se realizaron, bueno, me tomé el atrevimiento de realizarlas a una persona privada de la libertad, en la cual, bueno, pues por una mala defensa, como es muy dado, pues él está compurgando 63 años de prisión, ya es una persona sentenciada y bueno, pues su familia terminó con el patrimonio con el cual contaban para tratar de liberar a esta persona que fue acusada por un homicidio imprudencial. Le golpeó parte de la yugular con el puño
a una persona con la cual tenía una riña y esa persona murió inmediatamente. Desafortunadamente, la familia del occiso tenía contactos con un juez y bueno, pues también logró comprar al abogado y esta persona compurga una sentencia de 63 años porque esta persona tenía conocimientos de taekwondo y ese fue un factor por el cual pues esa sentencia se ensañaron con la sentencia para esta persona. Bueno, yo le hice estas preguntas y pues no, todas las ignoraba. ¿Qué pasa si el abogado abandona mi caso? Si el abogado que contrató no cumplió con lo pactado, usted puede presentar una queja ante la Secretaría de la Sala Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura. Allí podrá exponer su situación y adjuntar las pruebas que tengan lugar. ¿Puede el abogado renunciar a mi defensa? Renunciar al patrocinio. Una vez aceptado el patrocinio de un asunto, el abogado no podrá renunciar sino por causa justificada, sobreviviente o anterior recién conocida, especialmente que afecte su honor, dignidad o conciencia o implique incumplimiento de las obligaciones morales o materiales del cliente. También, bueno, muchas y más con lo que es la delincuencia organizada, pues es muy dado, ¿verdad? Que los abogados son amenazados y pues esa sería una justificación para que un abogado renuncie a la defensa de una persona. ¿Cómo se presenta una queja contra el abogado? En caso de no llegar a un acuerdo o no querer realizar dicha acción, puede dirigirse a la Secretaría de la Sala Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de la ciudad donde tuvo lugar el hecho para presentar la queja formal ante el abogado. ¿En dónde denunció a un abogado por falta de ética? El Tribunal de Disciplina se encarga a juzgar cuando el abogado comete faltas antiéticas como abogado profesional del derecho. Y bueno, estas son preguntas que se realizaron a una persona privada de la libertad, como mencionaba anteriormente, por la cual va por el delito de homicidio y compurga una sentencia de 63 años de prisión en la penitenciaría varonil de Santa Marta, Acatitla. Por todo por mi parte, compañeros. Yo voy a explicar las estrategias de solución que mi equipo y yo implementamos. Lo platicamos y fueron las estrategias que creímos mejores para este tipo de problemáticas. La principal estrategia fue despenalizar las conductas menos graves, es decir, prestarle atención, más atención a los delitos más graves que a los menos graves, ya que debido a que nuestro sistema de justicia es muy escaso, no se da abasto para prestar atención a todos los delitos cometidos o a estos casos. Por eso es necesario prestarle más atención a los más grandes y no a los que no requieren tanta atención, vaya. La segunda es explorar a profundidad las partes alternativas a la prisión, es decir, prestar atención a otras medidas que no sean la prisión preventiva. En este caso, los delitos menos graves que que no requieran prisión a los que realmente son graves. La tercera que implementamos es facilitar la conciliación y la reparación del daño entre particulares, es decir, que antes de que se llegue a prisión, tratar de que las partes afectadas y la parte que afectó lleguen a un acuerdo, lleguen a una conciliación y pueda haber un daño a la reparación dependiendo el delito. La cuarta es fortalecer las políticas públicas de carácter penal a nivel regional. Esto es decir, que fortalezcamos las leyes y pongamos penas más fuertes a los delitos más graves y analizar de manera concreta los menos graves para que pueda haber un correcto funcionamiento y el proceso sea más rápido. Y la quinta sería, no, ya sería todas, es cuánto. Buenas tardes, profesora. Mi nombre es Natalia Contreras y
A mí me tocaría dar la conclusión de el trabajo que realizamos en equipo. Como vemos, la corrupción es un tema que se encuentra hoy en día en los discursos políticos, en la prensa, en las conversaciones cotidianas de la gente adulta. Todos sabemos que es un mal que frena el desarrollo del país y que el dinero del Estado muchas veces se utiliza para intereses propios en vez que sean para fines reales. Al final todos llegamos a la misma conclusión de que México es un país corrupto, de que se debe combatir este mal. El presidente, los congresistas, los ministros y las personas que con mucha experiencia en algunas empresas o en la política se aprovechan de esta situación. Y pues aquí se encuentra la problemática, por ejemplo, como mencionaba mi compañera Silvia, como el abogado este que pues le quedó mal al chico y tuvo que pagar una condena que pues él no merecía. Las causas de la corrupción pues son diversas, pero pues parte de la educación, la cultura y el dedicamiento de los valores éticos y morales que se han perdido. Y pues sería todo de mi parte, es cuanto. Esto fue la presentación de nuestro video de nuestro programa prototípico de la materia de psicología y perfilación criminal. Esto ya sería todo y gracias por su atención.